Buenas. A fin de abordar el aporte de los sofistas a la reflexión filosófica y a su historia, vamos a comenzar atendiendo al contexto de su surgimiento. Este puede desdoblarse en dos. Por un lado, el contexto filosófico y por el otro, el contexto sociohistórico. En cuanto a las condiciones filosóficas, ya sabemos que los primeros filósofos griegos se habían ocupado principalmente de determinar el principio último de todas las cosas. No obstante su esfuerzo, las sucesivas hipótesis que propusieron acabaron por producir cierto escepticismo respecto a la posibilidad de lograr un conocimiento seguro de la naturaleza, justamente porque las distintas perspectivas filosóficas se excluían entre sí. El resultado fue cierta desconfianza para con las cosmologías. Por ello, si se quería realmente progresar en el conocimiento, había que volcar la mirada hacia el sujeto. Ahora, atendamos a las condiciones sociohistóricas. ¿Qué sucedía en la Grecia del siglo V? Desde mediados del siglo V, cuando Sócrates era apenas un adolescente, importantes figuras provenientes de otras ciudades, extranjeros para los atenienses, si bien también eran griegos, pulularon en Atenas y cambiaron el rostro de la filosofía. Se trataba de los sofistas. Pero, ¿por qué estos pensadores se trasladaron a Atenas? Para responder a esta cuestión, debemos echar una mirada rápida a ciertos acontecimientos históricos relevantes. Poco después del comienzo del siglo V, los persas decidieron expandirse hacia Occidente. Comenzaron por ocupar las ciudades griegas de la costa jónica y avanzaron luego hacia la Grecia continental. Durante 14 años y ante invasiones sucesivas, los griegos se enfrentaron a los persas hasta que los rechazaron. Cabe enfatizar que la victoria fue el fruto de la unión de tropas provenientes de varias ciudades, pero los generales atenienses estuvieron a cargo de los combates decisivos y de esa forma Atenas reivindicó para sí el triunfo. Independientemente de los detalles, lo importante es que estos acontecimientos reacomodaron el mapa del poder en Grecia. ¿En qué sentido? En tanto, Atenas pasó de la conciencia de su propia fuerza a dominar al resto de las polis al convertir a sus antiguos aliados en súbditos. Tal es así que, a partir de la derrota de los persas, los dirigentes de Atenas crearon una confederación de ciudades aliadas a las que les exigió tributos muy onerosos a cambio de protección del enemigo latente. De esta forma, Atenas se convirtió en una suerte de metrópolis que no dudó en castigar severamente a las ciudades defendidas que mostraron cierta disidencia. Por su parte, producto de este dominio, el dinero de los aliados crece, la legislación deviene cada vez más democrática para los ciudadanos y eso permite que ciertos hombres influyentes, como Pericles, orienten la política en beneficio de todos, proponiendo y consiguiendo que se votaran leyes favorables para el conjunto. Tal es así que, a esos pocos años de auge económico y cultural, se lo suele llamar siglo de oro. En efecto, en ese tiempo se encaran grandes trabajos edilicios como el Partenón y el puerto del Pireo, y se promueven las actividades culturales, entre otras las tragedias atenienses. Otro punto de suma relevancia es la intensificación del contacto con otros pueblos y culturas. En rigor, el desarrollo del tráfico y el intercambio con las colonias pone a los griegos en relación con ideas y costumbres muy diversas. No solo les eran conocidas las civilizaciones de Persia, Babilonia y Egipto, sino que también habían entrado en contacto con pueblos que se hallaban en fases mucho más primitivas, como los escitas y los tracios. Y esto produce un fuerte impacto dado que les plantea el problema del valor y de los fundamentos de su propia cultura, sus creencias y leyes.
De esta forma, los griegos comenzaron a hacerse preguntas. Las distintas maneras de vivir, los códigos religiosos y éticos, ¿son naturales o son meras convenciones? ¿Las culturas dependen de una sanción divina inmutable o por el contrario pueden modificarse? Estos interrogantes, a su vez, poseen gran incidencia en el orden político. Recordemos que, hasta ese entonces, si bien los griegos elaboraban sus propias leyes, continuaba vigente la práctica de atribuírselas a las instrucciones de Apolo, que aconsejaba al legislador a través de su oráculo en Delfos. Por tanto, el hecho de cuestionar que el código legislativo promulgado por un legislador humano no podía ser aceptado a la antigua usanza como parte de un orden eterno de cosas introduce serias discusiones acerca de la organización política. Por su parte, este cuestionamiento no atañe únicamente a cuestiones políticas o económicas, sino que abarca también las costumbres, la religión, la moral, los tipos de vida como la forma e ideales de educación que habían sido modelo. En síntesis, se produce una verdadera crisis de valores dado que las convicciones que ordenaban su vida, sus sistemas de creencias, su tabla de valores, dejan de tener vigencia sin encontrar otras que las reemplacen. Y esto representa una situación de enorme trascendencia ya que, hasta entonces, nadie en Grecia había considerado que, en materia moral o jurídica, pudiese haber ningún tipo de relativismo, puesto que dominaba una moral y un derecho considerados enteramente objetivos. Por este motivo, el hecho de que se discutiesen tales temas es índice de que en esta época tiene lugar una profunda crisis. Durante el siglo V todo cambia radicalmente y resulta muy difícil orientarse mentalmente. Paralelamente a estos cambios se fue transformando, en clave de mayor participación, la democracia en Atenas. Por supuesto, la apertura de esta se dio a través de un proceso gradual. Comenzó por Solón, quien fue el primero en introducir la designación de cargos públicos mediante una combinación de elección y sorteo. Experimentó un avance en los tiempos de las guerras médicas, durante las que se convocó a participar a clases más vastas, excluidas anteriormente del gobierno del Estado, y se vio completado por las reformas de Pericles y Efialtes hacia el 458 a.C. ¿De qué modo? Estos abrieron el arcontado a las clases más bajas e introdujeron el sueldo para los arcontes, la boulé y los tribunales del pueblo, haciendo con ello no solamente legal, sino prácticamente posible para los ciudadanos más pobres dedicar su tiempo a los asuntos públicos. Asimismo, introdujeron el sorteo en su forma pura, es decir, sin elección previa de los candidatos para la designación de muchos cargos. En suma, cualquier ciudadano podía hablar y votar en la asamblea que aprobaba leyes, declaraba la guerra y firmaba tratados. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta reconfiguración y fortalecimiento de la democracia? Veamos. En las asambleas y en los tribunales, órganos esenciales de la vida pública, las discusiones jurídicas y morales adquieren una importancia tan grande que demandan preparación. De esta manera, el camino del éxito político estaba abierto para cualquiera, con tal que tuviera el ingenio y el entrenamiento adecuados para superar a sus competidores. Esta situación revela que los viejos ideales aristocráticos eran incapaces de satisfacer la nueva demanda de dirigentes. En efecto, al abrirse la participación política a todo ciudadano libre, se pone de manifiesto que la educación antigua era insuficiente para quien deseara abrirse camino hacia los cargos públicos. Por tanto, para quienes querían sobresalir e imponer su voluntad, era indispensable contar con información y poseer cierta cultura general
que los capacite para enfrentarse con los problemas que tenían que afrontar. Pero con esto solo no era suficiente. ¿Por qué? Porque necesitaban que su actuación en público sea eficaz. Este concepto es central. El poder de convencimiento, de persuasión, se vuelve medular. ¿Qué significa esto? Que resulta primordial persuadir a quienes los escuchen y por esa razón les hace falta un arte que les permita expresarse con elegancia, discutir, convencer y ganar en las controversias. Por ende, debían prepararse y desarrollar habilidades principalmente relacionadas con la retórica u oratoria. Y los encargados de satisfacer esos requerimientos de la época son los sofistas. En síntesis, los sofistas encarnan a maestros de cultura para la preparación de la clase política y dirigente. De esta manera, responden a la demanda de educadores profesionales que surge por la expansión de la democracia. Es entonces cuando intelectuales de todo el mundo griego se desplazan hacia Atenas. Descripto el contexto, comencemos por el principio. ¿Qué es un sofista? En la actualidad, el término sofista tiene un sentido peyorativo. Se llama sofista a un discutidor que trata de hacer valer malas razones y no buenas, que intenta convencer mediante argumentaciones falaces, engañosas. Sin embargo, ese sentido no era el que predominaba en el siglo V a.C. Solo ocasionalmente la palabra tenía connotaciones negativas. Ciertamente, en muchos casos los sofistas eran figuras ilustres en sus polis, legisladores, hombres públicos, que llegan a Atenas, sea por casualidad, sea como embajadores de sus ciudades respectivas. Aún más, se supone que algunos de ellos son ya filósofos, pues apenas llegan a Atenas hacen ostentación de sabiduría y precisamente como parecen ser sabios, se los llama sofistas, que es una palabra emparentada con sofos, sabio. Por su parte, es impostergable aclarar que los sofistas no conforman un sistema filosófico homogéneo, es decir, no representan una escuela de pensamiento. Con todo, a pesar de que sus capacidades y opiniones pudieran ser muy dispares, compartían una serie de rasgos. Entre ellos, la mayoría de los sofistas, en cuanto a su profesión, se dedicaba a la enseñanza de la retórica y, en cuanto a sus posicionamientos filosóficos, suscribía a cierto relativismo y escepticismo con respecto a la posibilidad del conocimiento. Otro rasgo que caracteriza a los sofistas atañe a su posicionamiento en relación con su contexto. Tal como venimos señalando, en el transcurso del siglo V, a medida que el hombre empieza a adquirir mayor conciencia de sí, cobran mayor relieve las cuestiones referentes al hombre, sus costumbres, conducta y al Estado. Y a estas se abocan los sofistas, en discusión con Sócrates, a partir de la segunda mitad del siglo V. Pero, ¿de qué modo lo hicieron? Para responder, es necesario volver la mirada a los presocráticos. Su método, aunque no excluyó la observación empírica, era fundamentalmente deductivo. Una vez que el filósofo había establecido su principio general o teoría acerca del mundo, explica de acuerdo con ésta los fenómenos concretos. En cambio, los sofistas proceden de modo inverso. Procuraban reunir primero una gran cantidad de observaciones sobre hechos particulares y luego, a partir de ellos, sacaban conclusiones teóricas y prácticas. El método de la sofística fue, por lo tanto, empírico-inductivo. En consecuencia del arsenal de datos que reunían acerca de las diferencias entre las opiniones y las creencias, podían sacar la conclusión de que es imposible saber nada con certeza, o, en función de sus observaciones, en torno a las maneras de vivir de distintas naciones, inferían la relatividad de los valores, o, en el plano práctico, que la sociedad estaría mejor si se organizase de esta manera o de la otra.
hay otro rasgo que marca una diferencia insoslayable en relación con sus predecesores. Los presocráticos buscaban desinteresadamente la verdad objetiva acerca del mundo. En cambio, los sofistas no estaban estrictamente abocados a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, sus fines no eran especulativos, sino eminentemente prácticos. Antes mencionamos el rol de los sofistas como educadores. Profundicemos en este punto. Los sofistas eran profesores itinerantes y se convirtieron en verdaderos protagonistas de la educación en las ciudades griegas. Asumieron este rol dado que en la sociedad de aquel tiempo no existía la educación pública. ¿Qué efecto tuvo esto? Por un lado, si recordamos que la ampliación de la vida política necesitaba educar al soberano para poder defender sus intereses en la asamblea, la presencia de intelectuales que se presentan como generalistas del saber y que proponen educar es bienvenida. Con todo, esta bienvenida debe ser matizada. ¿Por qué? Por varias razones que ahora vamos a desagregar. La primera tenía que ver con sus orientaciones filosóficas. Los sofistas realizaban su tarea cultural por medio de la educación de los jóvenes y daban lecciones públicas en las ciudades. Más, como compartían ciertas tendencias escépticas, vino a ser corriente la idea de que arrebataban a los jóvenes de sus familias y desprestigiaban los criterios tradicionales, las costumbres y las creencias religiosas. Por tal motivo, los partidarios incondicionales de la tradición miraban a los sofistas con malos ojos, mientras que los jóvenes se declaraban de parte de ellos con todo entusiasmo. La segunda razón atañe a cierta democratización de la formación, de la tarea educativa. En rigor, antes de su aparición, sólo las familias aristocráticas podían darse el lujo de tener un pedagogo en casa para guiar al niño. Tal es el sentido etimológico de paidagogos. A partir del advenimiento de los sofistas, esta posibilidad no se restringe únicamente a la aristocracia. Con todo, es imprescindible aclarar que los sofistas no educaban a todos, sino al cliente. ¿Qué significa esto? Que los sofistas se hacen pagar por sus cursos con precios variables según la condición social de cada uno. Y esto nos conduce a la tercera razón en la que se apoya cierta resistencia a los sofistas. Fundamentalmente porque cobrar por sus lecciones no era algo habitual. Aún más, para algunos filósofos, entre ellos Platón, se trataba de algo escandaloso. Pero, ¿por qué se produce esta reacción tan enconada por el hecho de cobrar sus lecciones? La exigencia de remuneración por las enseñanzas que impartía era legítima, pero muy discrepante con el tipo de prácticas que llevaban a cabo los filósofos antiguos. A tal punto, esto era así que se pensaba que al aceptar dinero, los sofistas se privaban a sí mismos de su libertad, en la medida en que se veían forzados a conversar únicamente con los que pudieran pagarles. En contraposición, Sócrates era libre para disfrutar de la compañía de cualquiera que escogiese. Incluso se llegó a a comparar esto con la prostitución por ser tan malo vender el propio cuerpo como la propia mente. En definitiva, la sabiduría era algo que debía ser repartido liberalmente entre los amigos y aquellos a los que uno estimase. Veamos esto más detenidamente. Genofonte, en Recuerdos de Sócrates, narra el siguiente diálogo. Otro día que Antifonte estaba conversando con Sócrates, le dijo: Sócrates, yo te considero una persona justa, pero de ninguna manera sabia, y creo que tú mismo así lo reconoces, pues no sacas ningún dinero por tu compañía, a pesar de que no darías gratis, ni siquiera por menos de lo que valen, ni tu manto, ni tu casa, ni ninguno de los bienes que posees, si creyeras que valen algún dinero. Por ello, es evidente que si creyeras que tu compañía vale algo,
no cobrarías por ella menos dinero del que vale. Por ello, es posible que seas justo, ya que no engañas a nadie por codicia, pero no puedes ser sabio, pues no sabes nada que valga algo. Sócrates respondió a esto: Antifonte, entre nosotros se considera que tanto la belleza como la sabiduría se pueden tratar de manera elogiosa o vil. Si uno vende su belleza por dinero a quien lo desee, eso se llama prostitución. Pero si alguien conoce a un enamorado que es un hombre de bien y se hace su amigo, entonces le consideramos juicioso y moderado. Con la sabiduría ocurre lo mismo. Los que la venden por dinero a quien la desea se llaman sofistas, como si dijéramos prostitutos. En cambio, si alguien reconoce que una persona es de buen natural, le enseña todo lo bueno que sabe y le convierte en un buen amigo. Entonces decimos que hace lo que corresponde a un hombre de bien. Yo mismo, Antifonte, lo mismo que a otros les gusta un buen caballo, un perro o un pájaro, a mí me gustan más los buenos amigos y, si sé algo bueno, se lo enseño y los pongo en relación con otros que pienso que podrán serle provechosos para su virtud. Los tesoros que los antiguos sabios dejaron escritos en libros, yo los desenrollo y los recorro en compañía de mis amigos y, si encontramos algo bueno, lo seleccionamos. Consideramos un gran beneficio hacernos amigos unos de otros. Por su parte, en el diálogo Protágoras, Sócrates, en boca de Platón, describe a un sofista como un traficante de las mercancías de las que se nutre el alma, y afirma que los jóvenes deberían evitar confiarse a estos. Son como los comerciantes con respecto a los alimentos corporales, que elogian sus mercancías indiscriminadamente al margen del dictamen médico dietético sobre su salubridad. Pero, a diferencia de los alimentos, sus productos pasan directamente a la mente y no se pueden guardar en tarros a la espera de saber qué debemos consumir, cómo y en qué cantidad. Ahora bien, ¿qué enseñaban? Básicamente, los sofistas respondían a las necesidades educativas de la época. Por ello, a grandes trazos, se propusieron enseñar el arte de vivir y de gobernar. Y esto redundó en que poco a poco un dominio de la experiencia humana apenas frecuentado por los grandes filósofos del pasado pasara a primer plano, el discurso y sus reglas. Ilustración de esto es que Protágoras fue un precursor en el estudio de la ciencia gramatical. Más específicamente, su programa de enseñanzas era bastante variado: gramática, interpretación de los poetas, filosofía de los mitos y de la religión, pero sobre todo profesaban la enseñanza del arte retórica, absolutamente imprescindible para la vida política. En este sentido, muchos se consideraban a sí mismos maestros de virtud, arete, esto es, de aquellas cualidades de la excelencia humana que hacían del hombre un líder natural en su comunidad. Tal es así que se proponían enseñar cómo manejar los asuntos privados lo mismo que los de la ciudad. Y esto es decisivo, ya que, hasta ese momento, se creía que ésta dependía de ciertos dones naturales, incluso divinos, asociados a una buena cuna y crianza, a la experiencia de convivir con su padre y seguir su ejemplo y el de los mayores. Sin embargo, esto suscitó la pregunta acerca de su posibilidad. La arete, la virtud, ¿era algo que pudiera inculcarse por la enseñanza? En definitiva, el arribo de los sofistas sustituyó la antigua educación de tipo práctico, basada casi toda ella en la tradición familiar, las relaciones con políticos eminentes y el entrenamiento consistente en ir participando en los asuntos públicos, por un aprendizaje teórico y accesible a un número mayor de personas. Ahora, demorémonos un momento en la retórica, dada su centralidad. En efecto, los sofistas hacían profesión de enseñar el arte de la palabra, la virtud política por excelencia.
¿Qué hay de malo en esto? El problema es que el arte de la retórica podría emplearse al servicio de fines políticos no precisamente desinteresados, forjados tan solo para favorecer en su carrera al político o directamente perjudiciales para la ciudad. Sin dudas, esta amenaza contribuyó a dar a los sofistas mala reputación. Veamos esto con un ejemplo relacionado con la enseñanza de la erística, el arte de ganar en las discusiones. Uno de los peligros de esta radicaba en que una forma de enriquecerse bajo el régimen de la democracia griega era a través de los litigios judiciales. Y, naturalmente, los sofistas se dedicaban a enseñar el mejor modo de ganarlos. En términos prácticos, esto equivalía al arte de enseñar cómo conseguir que la causa injusta pareciese justa. De esta manera, la verdad era desplazada, perdía su lugar central, su búsqueda como un bien en sí mismo y era reemplazada por la verosimilitud, algo que se pareciera a ella y que permitiera imponer la propia voluntad o punto de vista. De esta manera se evidencia que el efecto persuasivo de un discurso no depende de su verdad, sino que el discurso crea performativamente su propia verdad. Desde esta óptica, no importa el contenido del pensamiento, que varía en función de los requerimientos del cliente, sino el modo en que se presentan las ideas. El foco se pone en que el discurso sea convincente, persuasivo, cautivante, que se imponga. En otras palabras, los sofistas enseñaban el arte mediante el cual podían volverse buenas las malas razones y malos los buenos argumentos, es decir, discutir con habilidad tanto a favor como en contra de cualquier tesis, independientemente de su verdad o falsedad, bondad o maldad. Justamente sostenían que respecto de todas las cuestiones hay siempre dos discursos, uno a favor y otro en contra. Consideremos el siguiente ejemplo de este uso de la retórica. Protágoras había convenido con un discípulo que, una vez que éste ganase su primer pleito, debía pagarle los correspondientes honorarios. Pues bien, Protágoras concluyó de impartirle sus enseñanzas, pero el discípulo no iniciaba ningún pleito y por tanto no le pagaba. Finalmente Protágoras se cansó y amenazó con llevarlo a los tribunales, diciéndole: debes pagarme porque si vamos a los jueces pueden ocurrir dos cosas. O tú ganas el pleito y entonces deberás pagarme según lo convenido al ganar tu primer pleito, o bien gano yo y en tal caso deberás pagarme por haberlo dictaminado así los jueces. Pero el discípulo, que al parecer había aprendido muy bien el arte de discutir, le contestó: te equivocas. En ninguno de los dos casos te pagaré, porque si tú ganas el pleito, no te pagaré de acuerdo al convenio, consistente en pagarte cuando ganase el primer pleito. Y si lo gano yo, no te pagaré porque la sentencia judicial me dará la razón a mí. En conclusión, para los sofistas, cualquier discusión es una batalla verbal, un combate de argumentos en que uno debe ser el vencedor y el otro el vencido. Y esta mirada choca de frente con el ideal expresado por Sócrates de la búsqueda de la verdad en común a través del diálogo. Para cerrar este recorrido en torno a los sofistas, quisiera que nos detengamos en uno de ellos, acaso el más importante y del que ya hemos mencionado varias cosas: Protágoras, quien nació hacia el año 481 a.C. en Abdera de Tracia y se estima que fue a Atenas a mediados del siglo. Antes de entrar más a fondo en sus ideas y a modo de introducción a su pensamiento, no debemos olvidar algunas cuestiones generales sobre los sofistas. Por un lado, que la mayoría no se ocupó de la investigación, científica o filosófica, y por el otro, que el grueso de los sofistas con ideas originales fue de tendencia escéptica o relativista. Este es un punto medular. ¿Por qué? Porque el pensamiento de los sofistas es, a la vez, producto de los cambios del entorno e influencia sobre éste.
En efecto, su relativismo se conecta con las transformaciones que se producen en la polis. De hecho, los ecos sociales del relativismo fueron percibidos como perniciosos. Hasta tal punto esto fue así que la derrota de Atenas frente a Esparta en la guerra del Peloponeso en el 404 se atribuyó a la desmoralización de los ciudadanos soldados. Por esta razón, los sofistas y todo cuanto se le parecía, Sócrates por ejemplo, comenzaron a ser mal vistos. Ahora bien, ¿en qué consiste el relativismo? Dicho rápidamente, en que no hay verdades objetivas, sino que todo es relativo al sujeto. Cada individuo es criterio de la realidad de las cosas. De esta manera, su concepción de la retórica, más allá de su fin utilitario, se conecta con su filosofía del conocimiento, con su concepción de la realidad. ¿Qué dice sobre esto Protágoras? Para responder es menester no perder de vista que de Protágoras solo quedan fragmentos, entre ellos el pasaje que cita Platón, en el que se expresa la tesis más conocida de Protágoras, la tesis del hombre medida. Cito a Protágoras a través de la escritura de Platón. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. ¿Qué significa exactamente esto? Ha habido muchas controversias en torno a su interpretación. No hay acuerdo en torno a qué significa hombre y qué significan cosas. Por un lado, se discute si hombre alude al individuo o a la humanidad. Por el otro, no es claro si con cosas se refiere únicamente a los objetos de la percepción sensible o también a cuestiones morales. En efecto, Platón da lugar a dos lecturas diferentes. En el diálogo Teeteto da a entender que hombre refiere a cada persona individual y que cosas apunta a los objetos de nuestras percepciones. En cambio, en el diálogo Protágoras, hombre denota al ser humano y cosa comprende también valores. En definitiva, más allá de ciertas discrepancias en torno a su significado, hay cierto consenso alrededor de que Protágoras adhiere a la relatividad del conocimiento. De esta manera queda eliminada toda validez objetiva, sea en la esfera del conocimiento, sea en la de la conducta. Todo es relativo al sujeto. Una cosa será verdadera, justa, buena o bella para quien le parezca serlo y será falsa, injusta, mala o fea para quien no le parezca. Se trata de un relativismo subjetivista. El problema es cuando esta postura filosófica se une a la práctica de la dialéctica y la erística en la que prevalece el deseo de triunfar, de hacer prevalecer una tesis cualquiera independientemente de su valor intrínseco. Queda marginada cualquier consideración respecto a la verdad o a la justicia. Por último, es valioso recuperar su mirada en relación con los dioses, puesto que ilustra muy gráficamente su tendencia escéptica o agnóstica. De forma concreta, Protágoras manifestó: acerca de los dioses, yo no puedo saber si existen o no, ni tampoco cuál sea su forma, porque hay muchos impedimentos para saberlo con seguridad. Lo oscuro del asunto y lo breve de la vida humana. Evidentemente, este entramado de cuestiones confluyeron en la sensación general de que las pistas debilitaban la confianza en la tradición, en las costumbres. Finalmente, algunas palabras sobre la consideración de la sofística, ya que su valoración no fue unánime y fue variando a lo largo del tiempo. En efecto, pesan sobre ella miradas positivas y negativas. En cuanto a lo positivo, se recupera que proporcionaron un método de educación y de instrucción, esto es, desempeñaron un papel necesario en la vida política de Grecia. Incluso sus mismas propensiones al escepticismo y al relativismo, que eran consecuencias en gran parte del fracaso de la antigua filosofía y también de una mayor experiencia de la vida humana, contribuyeron al menos a que se plantearan nuevos problemas. En este sentido,
volvieron la atención hacia el hombre mismo, hacia el sujeto pensante y volente, y así sirvieron de transición a la fase de Platón y Aristóteles. En efecto, dos tareas se impondrán a los futuros filósofos: restaurar ciertos valores y, al intentar fundamentarlos filosóficamente, superar el relativismo. Sócrates se ocupará de lo primero, Platón de lo segundo. En cuanto a lo negativo, el relativismo de los sofistas, su falta de normas fijas, su cuestionamiento de los fundamentos de las instituciones tradicionales, su aceptación de pagos, las extravagantes tendencias que mostraron algunos de los sofistas más tardíos, su insistencia en la erística y el riesgo de que el orador podía tender a dar más importancia a la presentación de un asunto que al asunto mismo, hacen comprensible el sentido peyorativo que fue ganando el término. De todos modos, la sofística no se hizo acreedora de una condena radical. Solo más tarde el término sofista adquirió una aceptación peyorativa, como en las obras de Platón. Fue principalmente por su oposición a Sócrates y a Platón por lo que los sofistas se ganaron una reputación tan mala, justamente porque Platón tendía a recalcar lo malo de los sofistas, en gran parte para que se advirtiese la gran ventaja que le llevaba Sócrates. Sócrates y Platón, en definitiva, reaccionaron contra este relativismo, esforzándose por sentar con firmeza las bases del conocimiento verdadero y de los juicios éticos. Muchas gracias.